Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de tus profes en casa. Hoy vamos a abordar el concepto de tasa de variación media. Es un parámetro analítico que nos sirve para interpretar cuándo una función es creciente, decreciente o constante, o si en una zona de la gráfica crece con más rapidez o decrece con más rapidez. Observa la función que tenemos en la figura, cuyas imágenes son f de a y f de b. Y vemos que podemos trazar una recta secante que pasa por A y B. Intentamos analizar la pendiente de esta recta. Si la pendiente de esta recta es positiva, la función será decreciente, y si la pendiente de esta recta es negativa, la función será decreciente. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? Recuerda que lo hacíamos con la tangente del ángulo que formaba esta recta con el eje X. Es decir, este ángulo de aquí. La tangente de este ángulo de aquí será cateto opuesto partido por cateto contiguo, es decir, f de b menos f de a partido por b menos a. Con lo cual podemos definir el concepto de tasa de variación media entre a y b, entre los puntos a y b, como el cociente de f de b menos f de a partido por b menos a. A partir de los resultados obtenidos en la tasa de variación media podemos interpretar que si la tasa de variación media es positiva, la pendiente de esta recta significará que también es positiva y por tanto la función será creciente. Estaremos ante un ángulo del primer cuadrante. Si la tasa de variación media es negativa, querrá decir que la tangente es negativa, y si la tangente es negativa, la pendiente también es negativa, y por tanto la función será de esta forma decreciente. Y si la tasa de variación media es nula, querrá decir que la función es constante. ¿Por qué? Porque al ser f de a igual a f de b, vemos que en a y b la función tiene la misma imagen, f de b menos f de a sea 0, por tanto, la tasa de variación media será nula. Veamos un ejemplo de aplicación de esto. Vamos a comprobar si esta función, menos 3x más 7, es creciente o decreciente en el intervalo 0, 1, utilizando la tasa de variación media que acabamos de ver. Recordad que esto es a y esto es b, por tanto cuando hablemos de f de b será f de 1 y cuando hablemos de f de a será f de 0. Será f de 1 menos f de 0 partido por b menos a, es decir, 1 menos 0. Calculamos f de 1. F de 1 recuerda que es, en nuestra función inicial, donde aparezca una x, ponemos un 1. Menos 3 por 1 más 7. Menos 3 por 1 más 7, que esto da 4. Por otro lado, calculamos f de 0. Donde pongo una x, pongo un 0. Menos 3 por 0 son 0, más 7 son 7. Y estos valores los sustituyo en nuestra ecuación de la tasa de variación media. Nos quedará f de 1, que es 4, menos f de 0, que es 7, dividido entre 1 menos 0, que es 1. Esto da como resultado menos 3. Como la tasa de variación media ha salido menor que 0, la función será decreciente en el intervalo 0, 1. Otro ejemplito. Vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento de la función 7x menos 1 en el intervalo menos 2, 3, utilizando la tasa de variación media. Aplicando nuestra fórmula, recuerda, esto es a y esto es b, por lo tanto será f de b, f de menos 3, menos f de a, f de menos 2, partido por b menos a, 3 menos menos 2. Cuidado con este signo. Calculemos f de 3. Para calcular f de 3, recuerda que hay que sustituir donde haya una x, un 3 en la función. Por tanto, serán 7 por 3 menos 1, que son 20. Para calcular f de menos 2, sustituimos donde hay una x, un menos 2. 7 por menos 2, menos 1, que hace un total de menos 15. Sustituimos en nuestra ecuación. F de 3 es 20, menos f de menos 2, que es menos 15, partido por 3 menos menos 2, que son más 5. 20 más 15 son 35, entre 5, 7. Como la tasa de variación media ha salido positiva, significa que la función es creciente en el intervalo menos 2, 3. Hemos visto al principio de este vídeo que la tasa de variación media servía para analizar si una función era creciente, decreciente o constante en un intervalo determinado. Pero también hemos mencionado que con ella podíamos analizar si la función crecía o decrecía más rápidamente en un intervalo que en otro. Vamos a analizar este caso utilizando la función del precio del oro y planteándonos la pregunta de dónde crece más rápido, del 23 de abril al 24 de abril, en esta zona de aquí, o del 30 de abril al 1 de mayo. A la vista es fácil, ¿no? Pero queremos hacerlo analíticamente para cuando haya mayor complejidad. Empecemos calculando la tasa de variación media entre el 23 de abril y el 24 de abril.
Para ello hay que calcular el valor de la función, es decir, la imagen el día 24 de abril y la imagen el día 23 de abril. Y la imagen en este caso la calculamos directamente buscándola aquí, en la gráfica. Vemos que el día 24 de abril el valor del oro era de 1.500 euros el kilogramo, exactamente 1.502. Que el día 23 de abril el precio del oro era de 1.444 euros el kilogramo. Sustituyendo esto en nuestra ecuación, 1.502 menos 1.444 dividido entre la diferencia entre los dos días, 23 y 24, será 58. Veamos ahora el segundo intervalo, del 30 de abril al 1 de mayo. Calculemos su tasa de variación media como antes. En este caso, el valor de la función el día 30 de abril vemos que corresponde a 1.485 aproximadamente. Y el valor de la función el día 1 de mayo vemos que eran de 1.450 euros el kilogramo. Y cuidado con esto, en el denominador ponemos 1. No nos planteamos que sea el día 30 menos el día 1, sino la diferencia de días que han transcurrido entre el día 30 de abril y el 1 de mayo. Ha transcurrido un solo día, por tanto, en el eje X la diferencia es un día. Resultado, 35. Puesto que la tasa de variación media es mayor en el día 23 de abril al 24 de abril comparado con el 30 de abril y 1 de mayo, querrá decir que la función crece más rápidamente durante los días 23 de abril y 24 de abril.